Lucía Hernández lo perdió todo en una noche de fuego y venganza, pero el destino la puso frente a don Ramón Aguilar, un hombre marcado por silencios y ausencias. ¿Qué puede surgir cuando dos almas heridas se encuentran en la hacienda El Roble? ¿Y qué secretos aún esperan ser descubiertos? Cuéntenos desde dónde nos escuchan. En el autobús, preparando la cena o simplemente en el sofá. Suscríbanse, activen la campanita y no se pierdan las próximas emociones. Respiren hondo. Nuestra historia apenas comienza. El olor a madera quemada aún impregnaba la piel de Lucía Hernández cuando se vio sola por primera vez en sus 22 años de vida. La pequeña casa donde había nacido, crecido y despedido a sus padres, se había convertido en cenizas durante una madrugada silenciosa, consumida por las llamas de una venganza cobarde. Su delito no había sido otro que heredar, como hija única, un pequeño pero fértil terreno en medio de San Miguel de Allende, un pueblo dominado por terratenientes ambiciosos y chismosos que nunca aceptaron que una mujer, y encima joven y solitaria, pudiera mantener un legado digno. La pérdida de sus padres en un intervalo de pocos meses, su madre por enfermedad y su padre por tristeza, ya había destrozado su mundo. Pero el fuego de aquella noche selló su expulsión definitiva de lo que llamaba hogar. Lucía salió con la ropa puesta, el alma hecha pedazos y ningún lugar a donde ir. Intentó refugiarse en la parroquia, pero el padre Sebastián le dijo que la iglesia no podía intervenir en disputas de tierras. Buscó a antiguos vecinos, pero nadie quería comprometerse con un asunto complicado. Solo le quedó el camino polvoriento, los pies descalzos y el calor seco que no perdonaba. Durante 3 días caminó, durmiendo bajo árboles, bebiendo de arroyos poco profundos, comiendo restos dejados por otros caminantes. Ya no lloraba. El miedo había sido reemplazado por una especie de entumecimiento, como si su propio cuerpo hubiera renunciado a luchar. Fue a orillas de un estrecho río, en un tramo solitario entre 2 haciendas en las tierras de Jalisco, donde su cuerpo finalmente cedió. Cayó como quien duerme, pero sin sueños. El sol del atardecer doraba las piedras cuando don Ramón Aguilar, hacendado viudo conocido por su sobriedad severa, pasó con su camioneta regresando de la feria de ganado. Vio la figura tendida en el suelo. Se detuvo, bajó, se acercó lentamente. No era hombre de impulsos, pero algo en aquella imagen, una joven delgada, con el cabello pegado al rostro, los brazos cruzados sobre el pecho, como quien ya se despedía del mundo, lo conmovió. Don Ramón era un hombre de 61 años, dueño de una de las haciendas más grandes de la región, El Roble. Había perdido a su esposa 15 años atrás, sin hijos, sin parientes cercanos. Desde entonces, trabajaba el doble. La casa era grande y silenciosa, los empleados lo respetaban, pero hacía años que nadie le tocaba el hombro con afecto. Llevaba la vida como quien ara la tierra, sin prisa pero con peso. Al ver a Lucía en ese estado, extendió la mano. Cuando ella abrió los ojos e intentó retroceder, él simplemente dijo: «Tranquila, no voy a hacerte daño». La llevó a su hacienda. Doña Consuelo, la cocinera, preparó caldo ligero y trajo toallas limpias. Don Ramón mandó buscar a una enfermera de confianza, y durante 3 días, Lucía durmió. Despertaba con fiebre, decía frases inconexas. Luego volvía a un sueño profundo. La hacienda El Roble era un mundo aparte del que Lucía había conocido. Construida en el siglo XIX, mantenía la arquitectura tradicional mexicana. Paredes gruesas de adobe encalado, techos altos con vigas de madera oscura, patios interiores con fuentes de piedra y corredores sombreados por enredaderas de bugambillas. El dormitorio donde la habían instalado daba a un jardín interior donde crecían limoneros y jacarandás. A través de la ventana se filtraba una luz difusa que dibujaba patrones en el piso de terracota. Cuando finalmente despertó con lucidez, quiso marcharse. Sentía vergüenza. No quería ser una carga, pero don Ramón fue firme. Aquí nadie te está haciendo favores, solo necesitas mejorar. Después, decides qué quieres hacer con tu vida. Ella se quedó, sin saber por qué, pero se quedó. Comenzó a caminar descalza por la galería,
a observar las tareas del campo, a escuchar las conversaciones de los peones. Los trabajadores la miraban con curiosidad, pero respeto, siguiendo el ejemplo de su patrón. Nadie preguntaba sobre su pasado. El administrador, don Ernesto, un hombre de confianza que había trabajado para la familia Aguilar toda su vida, observaba con cautela. Había visto a muchas personas intentar aprovecharse de la bondad del patrón, especialmente desde que la señora Carmela había fallecido. Poco a poco, Lucía sentía que su cuerpo volvía a pertenecerle, que podía respirar sin miedo a represalias. Empezó a ayudar en la huerta junto a doña Consuelo, quien le enseñaba los nombres de las hierbas medicinales y le contaba historias del pueblo. La mujer mayor había conocido a varias generaciones de la familia Aguilar y guardaba los secretos de la hacienda como un tesoro. Don Ramón no es un hombre de muchas palabras, le dijo una tarde mientras cosechaban cilantro, pero su corazón es como esta tierra, duro por fuera, fértil por dentro. En las noches, cuando el calor del día cedía, Lucía se sentaba en el corredor y miraba las estrellas. A veces, don Ramón se unía silenciosamente, trayendo 2 tazas de chocolate caliente. No hablaban mucho, pero ese silencio compartido empezaba a tener significado. Una mañana, después de 2 semanas en la hacienda, Lucía se ofreció a ordenar los papeles de la despensa. Don Ramón percibió que tenía facilidad con los números, inteligente, discreta, detallista. La colocó junto a don Ernesto, el contador de la hacienda, y Lucía, en pocas semanas, ya se ocupaba de las cuentas como una veterana. Devolvió orden a los recibos, calculó nóminas, organizó listas de proveedores. Los empleados comenzaron a consultarla antes de buscar al patrón. La muchacha tiene cabeza para los negocios, comentó don Ernesto a don Ramón una tarde, mientras revisaban el rendimiento del mes. Me recuerda a doña Carmela, que en paz descanse. Don Ramón asintió sin decir nada, pero su mirada se perdió en los campos de agave que rodeaban la propiedad. La finca no solo producía maíz y frijoles, sino también agave para la producción de tequila. Era una de las haciendas más prósperas de la región, y don Ramón la había mantenido así a base de trabajo duro y decisiones acertadas. Pero más que utilidad, Lucía pasó a ocupar espacio, no como intrusa, sino como presencia. El sonido de sus pasos resonaba en la casa con ligereza. La cocina adquirió aromas de especias nuevas. Las tardes en la galería se convirtieron en momentos de compartir silencioso. Don Ramón, antes rígido, comenzó a sonreír discretamente cuando ella le servía café recién hecho. Por las noches, se sentaba a su lado y leía en voz alta fragmentos de periódicos viejos, solo para que su presencia permaneciera un poco más. Una tarde, mientras organizaba facturas en el despacho, Lucía encontró un viejo álbum de fotos. Sin querer entrometerse, lo dejó donde estaba. Pero don Ramón la sorprendió observándolo. «Ábrelo», le dijo con una voz más suave de lo habitual. «Son recuerdos que ya no duelen tanto». Las fotografías mostraban a un don Ramón más joven junto a una mujer hermosa de sonrisa luminosa. Carmela Jiménez había sido la hija de un hacendado vecino. Se habían conocido en una fiesta patronal y se casaron 6 meses después. En las imágenes se les veía felices, montando a caballo por los campos de agave, bailando en las fiestas del pueblo, supervisando la cosecha. 15 años, murmuró don Ramón. 15 años desde que se fue, y a veces todavía busco su sombra en los corredores. Lucía no respondió. No hacía falta. Comprendía el peso de la ausencia mejor que nadie. La comunidad, por supuesto, comenzó a murmurar. Los domingos, después de misa, las señoras del pueblo se reunían en la plaza y observaban a la joven que ahora acompañaba a don Ramón. ¿Qué tipo de muchacha era aquella? ¿De dónde había venido realmente? ¿Qué hacía sola en la hacienda de un hombre viudo tan respetado? Doña Mercedes, la hermana del alcalde y autoproclamada guardiana de la moral del pueblo, no perdía oportunidad de sembrar dudas. Una vagabunda, decía con desdén, quién sabe qué artimañas habrá usado para ganarse la confianza de don Ramón, pero los rumores solo eran el comienzo. En San Miguel de Allende, a donde Lucía no había regresado desde el incendio,
Alguien seguía interesado en el terreno que legítimamente le pertenecía. Ese alguien tenía nombre: Javier Mendoza, hijo del hombre más rico del pueblo y acostumbrado a conseguir lo que quería. Había sido él quien, tras la negativa de Lucía a venderle la parcela familiar, había orquestado el accidente que la dejó sin hogar. Y ahora, al enterarse de que la joven había encontrado refugio en una de las haciendas más prósperas de la región, comenzaba a trazar nuevos planes. Mientras tanto, en el Roble, la vida seguía su curso natural. La temporada de lluvias se aproximaba y con ella la promesa de nuevos comienzos. Para Lucía, que había perdido todo, comenzaba a nacer algo inesperado: la esperanza. Con la llegada de las lluvias, la hacienda El Roble cobró nueva vida. Los campos de agave brillaban con intensidad bajo el cielo lavado, y el aroma a tierra mojada impregnaba cada rincón. Para Lucía, que cumplía 2 meses en la hacienda, cada día traía un nuevo aprendizaje. Ya no era la joven frágil que don Ramón había recogido a orillas del río. Sus mejillas habían recuperado color, sus ojos el brillo, y su cabello negro, ahora largo hasta la cintura, lo recogía en una trenza que doña Consuelo le había enseñado a hacer. «Así llevaba el pelo mi abuela», le explicó una tarde mientras preparaban tamales para la fiesta de San Juan. «Las mujeres de mi familia siempre han sido fuertes, como tú». Lucía había sonreído, aunque en su interior se preguntaba si realmente era tan fuerte como todos creían. Por las noches, cuando la oscuridad era completa y el silencio pesaba sobre la hacienda, los recuerdos del incendio volvían a atormentarla. Veía las llamas devorando el techo de la casa familiar, sentía el calor abrasador en la piel, escuchaba los crujidos de la madera cediendo, se despertaba jadeando, con el corazón desbocado y las palmas de las manos húmedas. En esos momentos salía al corredor y respiraba hondo, dejando que el aire fresco de la sierra disipara las pesadillas. Una de esas noches encontró a don Ramón sentado en la oscuridad, con una taza de café entre las manos y la mirada perdida en la inmensidad del cielo estrellado. «¿Tampoco puedes dormir?», preguntó él, sin apartar la vista del horizonte. Lucía negó con la cabeza y se sentó a su lado, en el mismo banco de madera que habían compartido tantas veces durante el día. «Los recuerdos», susurró, «a veces pesan más de noche». Don Ramón asintió. «Carmela decía que la noche es como un espejo. Nos muestra lo que intentamos ocultar durante el día». Guardaron silencio por un largo rato, hasta que él añadió: «Pero también decía que las estrellas son como pequeñas promesas de que la oscuridad nunca es completa». Fue quizás la primera vez que hablaron verdaderamente, sin la barrera del patrón y la recogida, del benefactor y la necesitada. Esa noche, Lucía le contó sobre sus padres: Antonio Hernández, un hombre trabajador que había cultivado con sus propias manos la pequeña parcela heredada de su abuelo, y Esperanza Gutiérrez, una mujer de sonrisa amable y manos siempre ocupadas, que tejía los mejores rebozos de San Miguel de Allende. Le habló de cómo su madre había enfermado durante el invierno, cómo la tos seca se había transformado en fiebres persistentes, cómo ningún médico del pueblo había podido hacer nada por ella. «Mi padre dejó de hablar el día que mamá se fue», dijo con voz queda. Era como si una parte de él se hubiera ido con ella. Trabajaba más duro que nunca, desde el amanecer hasta bien entrada la noche. No comía, apenas dormía. Un día, simplemente, no despertó. Don Ramón escuchaba en silencio, con el respeto de quien conoce el dolor del que habla. Cuando ella terminó, él le contó sobre Carmela, sobre la alegría que había traído a la hacienda, sobre los planes que habían hecho juntos para tener una familia numerosa. «Pero Dios tenía otros planes», dijo con resignación. 3 embarazos, 3 pérdidas. La última casi se la lleva a ella también. Y aunque sobrevivió, algo se apagó dentro de Carmela. Ya no era la misma. Los médicos dijeron que era una enfermedad del alma, una tristeza que se había instalado en su cuerpo y lo estaba consumiendo poco a poco. Así, bajo el manto protector de la noche, 2 almas heridas compartieron sus pérdidas, encontrando consuelo en el reconocimiento mutuo del dolor. A partir de esa noche, algo cambió entre ellos. No fue algo evidente,
ni siquiera algo que pudieran nombrar, pero estaba ahí, invisible como el aire, necesario como el agua. Durante el día, cada uno seguía con sus ocupaciones. Don Ramón supervisando los campos, negociando con compradores, resolviendo disputas entre los trabajadores, Lucía organizando las cuentas, inventariando suministros, asistiendo a doña Consuelo en la preparación de conservas para la temporada seca. Pero ahora, cuando se cruzaban en los pasillos o coincidían en las comidas, había un entendimiento silencioso, una complicidad que no pasó desapercibida para los habitantes de la hacienda. El patrón ha cambiado, comentaban los peones cuando creían que nadie los escuchaba. Ya no tiene esa mirada dura de antes. Y era cierto. Don Ramón, hombre adusto y de pocas palabras, había comenzado a sonreír más, a detenerse a conversar con los trabajadores, a escuchar con atención las historias que antes habría despachado con un gesto impaciente. Incluso su ropa había cambiado sutilmente. Las camisas blancas impecablemente almidonadas dieron paso a colores suaves, los sombreros severos a modelos más ligeros. «Parece que la señorita Lucía le está haciendo bien al patrón», observó don Ernesto una tarde, mientras él y doña Consuelo compartían una taza de café en la cocina. Hacía años que no lo veía tan vivo. La cocinera asintió, pero su expresión se tornó preocupada. «Solo espero que la gente del pueblo no empiece con habladurías», murmuró. «Ya sabes cómo son. Cualquier cosa les sirve para hacer leña del árbol caído». Y tenía razón. En San Miguel de Allende, el rumor de que don Ramón Aguilar había recogido a una joven desconocida y la mantenía en su hacienda se había extendido como fuego en paja seca. Las versiones variaban. Para algunos, Lucía era una pariente lejana que había quedado huérfana. Para otros, una aventurera que había engatusado al viudo con artimañas de mujer joven. Para los más maliciosos, una amante que el hacendado mantenía apartada de los ojos curiosos. Doña Mercedes, siempre ávida de escándalos, había llegado incluso a sugerir que quizás la muchacha estaba esperando un hijo del hacendado. ¿Por qué otra razón la mantendría escondida en la hacienda?, preguntaba con falsa inocencia a quien quisiera escucharla. Pero quien más atención prestaba a estos rumores era Javier Mendoza. Heredero de una fortuna construida a base de negocios turbios, Javier había puesto sus ojos en las tierras de los Hernández mucho antes de que Antonio y Esperanza fallecieran. La parcela, aunque pequeña, estaba estratégicamente ubicada junto a un manantial que Javier necesitaba para expandir sus propios terrenos. Había ofrecido comprarla varias veces, primero a Antonio, luego a Lucía, pero ambos se habían negado. «Esta tierra no está en venta», le había dicho la joven la última vez que se presentó en su casa. «Es lo único que me queda de mis padres». La negativa había enfurecido a Javier, acostumbrado a conseguir lo que quería. Y así, una noche sin luna, el accidente había ocurrido. El fuego había sido rápido, implacable. Lucía había escapado por milagro, pero la propiedad quedó reducida a cenizas. Sin embargo, los papeles que acreditaban la propiedad habían sobrevivido, guardados en la caja de metal donde Antonio Hernández había guardado siempre los documentos importantes. Lucía los llevaba consigo cuando don Ramón la encontró, envueltos en un paño de algodón y atados a su cintura. Ahora, esos documentos estaban guardados en el despacho de la hacienda, dentro de la caja fuerte, donde don Ramón guardaba las escrituras de El Roble. «Tu tierra sigue siendo tuya», le había asegurado el hacendado. «Nadie puede quitártela mientras tengas los papeles». Pero Javier Mendoza no era hombre de rendirse fácilmente. Al enterarse de que Lucía había encontrado refugio en la hacienda de don Ramón, decidió cambiar de estrategia. Si no podía obtener la tierra por intimidación, lo haría por medios legales o aparentemente legales. Contrató a un abogado de la ciudad, un hombre sin escrúpulos llamado Federico Vega, para que investigara cualquier irregularidad en los títulos de propiedad de los Hernández. «Debe haber algo», insistía Javier, «alguna cláusula, algún vacío legal que podamos aprovechar». El abogado no tardó en encontrar lo que buscaban. Según una antigua ley colonial, nunca derogada pero rara vez aplicada, las tierras debían ser trabajadas continuamente
para mantener la propiedad. Si una parcela permanecía sin cultivar por más de 6 meses, podía ser reclamada por el municipio o por cualquier ciudadano que demostrara intención de hacerla productiva. Ya habían pasado casi 3 meses desde el incendio y la tierra de los Hernández permanecía abandonada. 3 meses más, sonrió Javier, satisfecho, y esa tierra será mía legalmente. Mientras tanto, en la hacienda El Roble, la vida seguía su curso sin sospechar la amenaza que se cernía sobre ellos. La cosecha del maíz prometía ser abundante y los campos de agave maduraban bajo el sol de verano. Lucía había asumido cada vez más responsabilidades en la administración de la hacienda. Don Ramón, impresionado por su intuición para los negocios, le había confiado la negociación con varios compradores de tequila. «Tienes un don», le dijo una tarde, después de que la joven consiguiera un precio excepcional por la producción del año anterior. «Sabes leer a las personas, entender lo que realmente quieren». Ella había sonreído, complacida por el elogio. «Mi padre decía que en los negocios, como en la vida, hay que mirar a los ojos y hablar con verdad». Don Ramón asintió, pensativo. Cada día descubría algo nuevo sobre Lucía, algo que aumentaba su admiración por ella. No solo era inteligente y trabajadora, sino que tenía una integridad poco común, una honestidad que contrastaba con la hipocresía que tanto abundaba en los círculos sociales que él frecuentaba. Una tarde, mientras revisaban juntos los libros de cuentas en el despacho, don Ramón le propuso algo inesperado. «Quisiera nombrarte administradora oficial de la hacienda». Lucía levantó la vista, sorprendida. «Pero don Ernesto está pensando en retirarse», explicó él. «Sus hijos viven en Guadalajara y quiere pasar sus últimos años cerca de sus nietos. Lleva meses pidiéndome que busque un reemplazo, pero no había encontrado a nadie de confianza, hasta ahora. La propuesta era más que un trabajo, era una declaración pública, un reconocimiento de su valor ante la comunidad. Significaba que don Ramón la veía no como una recogida, sino como una igual. «No sé qué decir», murmuró Lucía, abrumada por la confianza que él depositaba en ella. «Yo sé, no tengo educación formal. Nunca he...» «Tienes algo mejor que títulos», la interrumpió él con suavidad. «Tienes inteligencia natural y un corazón justo. El resto puede aprenderse». Lucía aceptó, con una mezcla de gratitud y determinación. Prometió honrar la confianza de don Ramón y trabajar para que la hacienda prosperara aún más. Lo que no sabía era que su nombramiento, lejos de ser el final de una historia de superación, sería apenas el comienzo de una lucha mucho más grande. Porque en el pueblo, la noticia de que una joven desconocida, una recogida del camino, como la llamaban algunos, había sido nombrada administradora de una de las haciendas más importantes de la región, cayó como una bomba. Y nadie estaba más indignado que Javier Mendoza. Para él, ese nombramiento no solo significaba que Lucía había conseguido una posición de poder, sino que ahora tenía detrás el respaldo de don Ramón Aguilar, uno de los hombres más respetados e influyentes de la zona. Su plan para reclamar las tierras de los Hernández se complicaba significativamente. «Necesitamos actuar antes», le dijo a su abogado. «No podemos esperar 3 meses más. Para entonces, quién sabe qué otras influencias habrá ganado esa mujer». Y así, Javier comenzó a tejer una nueva red de mentiras y manipulaciones. Primero, visitó al alcalde de San Miguel de Allende, un hombre débil fácilmente influenciable, especialmente cuando había dinero de por medio. Le sugirió que las tierras de los Hernández, al estar abandonadas, representaban un peligro para la comunidad. Podrían convertirse en refugio de maleantes, foco de infecciones o, peor aún, en objeto de disputa entre ejidatarios hambrientos de tierra. Lo mejor sería que el municipio las reclamara preventivamente, sugirió con falsa preocupación cívica. Por el bien común, por supuesto. El alcalde, intuyendo un beneficio personal, asintió complaciente. Luego, Javier avivó los rumores sobre la relación entre don Ramón y Lucía. Contrató a una mujer del pueblo para que esparciera historias cada vez más escandalosas. «Los he visto», decía la mujer en el mercado,
bajando la voz como quien confía un secreto. Él la trata como si fuera la dueña de la hacienda, no como una simple empleada. Y ella se pasea por los corredores como si ya fuera la señora de la casa. Estas habladurías, combinadas con el resentimiento que algunos sentían hacia don Ramón por su éxito y su rectitud, crearon un caldo de cultivo perfecto para lo que Javier planeaba: desacreditar tanto a Lucía como al hacendado, de modo que cuando hiciera su movimiento para reclamar las tierras, nadie en el pueblo los apoyara. Mientras tanto, ajenos a estas maquinaciones, Lucía y don Ramón preparaban la fiesta de la cosecha, una tradición en la hacienda que reunía a todos los trabajadores y sus familias para celebrar el fin de la temporada. Este año, la fiesta tendría un significado especial. Sería la presentación oficial de Lucía como administradora de El Roble. La hacienda bullía de actividad. Se construyeron mesas largas en el patio principal. Se sacrificaron 2 terneros para el banquete. Se contrataron músicos de Guadalajara. Doña Consuelo y sus ayudantes no daban abasto preparando moles, tamales, carnitas y dulces tradicionales. Incluso se mandó traer fuegos artificiales de la ciudad. Sería una celebración como hacía años no se veía en la región. La noche anterior a la fiesta, mientras supervisaban los últimos preparativos, don Ramón le entregó a Lucía un paquete envuelto en papel de seda. Un regalo, dijo con su habitual parquedad, para mañana. Lucía lo abrió con cuidado. Dentro había un huipil de algodón blanco bordado con flores de colores vibrantes, una falda amplia de terciopelo negro y un rebozo de seda color turquesa. Eran de Carmela, explicó don Ramón, con un nudo en la garganta. Creo que a ella le habría gustado que los usaras. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. Sabía lo que significaba ese gesto, lo que don Ramón estaba realmente diciendo sin palabras. No era solo un regalo, era una forma de decir que la aceptaba no como sustituta de su esposa, sino como alguien que merecía ocupar su propio lugar en la vida de la hacienda y en la suya. Gracias, murmuró, abrazando las prendas contra su pecho. Es un honor que no sé si merezco. Don Ramón sonrió con esa nueva sonrisa que solo ella conocía, una mezcla de ternura y timidez que transformaba por completo su rostro severo. Lo mereces, dijo simplemente. Más que nadie. Lo que ninguno de los dos sospechaba era que la fiesta de la cosecha, planeada como una celebración de nuevos comienzos, se convertiría en el escenario de una confrontación que cambiaría para siempre el destino de ambos. Porque Javier Mendoza, enterado de los preparativos, había decidido que ese sería el momento perfecto para hacer su jugada, y no venía solo. Traía consigo documentos falsificados, testigos comprados y una determinación implacable de recuperar lo que consideraba suyo por derecho. La víspera de la fiesta, mientras la hacienda dormía, una figura solitaria cabalgaba a toda velocidad por el camino que llevaba a San Miguel de Allende. Era Sebastián, el hijo mayor de don Ernesto, que había llegado de visita desde Guadalajara y había escuchado por casualidad una conversación en la cantina del pueblo. Lo que había oído lo había alarmado tanto que, sin dudarlo, tomó uno de los caballos de la hacienda y salió en medio de la noche con un solo objetivo: advertir a don Ramón del peligro que se cernía sobre ellos. Pero la noche era oscura, el camino traicionero, y Sebastián no conocía bien la ruta. A mitad de camino, su caballo tropezó en un hoyo oculto por la maleza. La caída fue violenta. El animal se levantó cojeando, incapaz de continuar. Sebastián, con una pierna lastimada y a kilómetros de cualquier ayuda, se vio obligado a regresar a pie, arrastrando al caballo herido, sabiendo que quizás no llegaría a tiempo para evitar la catástrofe que se avecinaba. El día de la fiesta de la cosecha amaneció claro y radiante. El sol se derramaba sobre los campos de agave como oro líquido, y una brisa ligera mecía las banderas de papel picado que decoraban los patios de la hacienda. Desde el alba la actividad era frenética. Los trabajadores ultimaban los preparativos, las mujeres adornaban las mesas con flores silvestres, los niños correteaban excitados, disfrutando de la atmósfera de celebración que impregnaba cada rincón de El Roble. En su habitación, Lucía se preparaba con nerviosismo,
El huipil blanco que había pertenecido a Carmela se ajustaba a su cuerpo como si hubiera sido hecho para ella. Los bordados, de hilos rojos, azules y verdes, formaban un jardín de flores que parecían cobrar vida cada vez que se movía. La falda de terciopelo negro caía en pliegues perfectos hasta sus tobillos y el rebozo turquesa, cruzado sobre su pecho, acentuaba el color de sus ojos. Frente al pequeño espejo de su habitación, se recogió el cabello en un moño bajo, adornado con flores frescas que doña Consuelo le había traído. «Estás hermosa, niña», había dicho la anciana con lágrimas en los ojos. «Pareces una verdadera hacendada». Esas palabras, dichas sin malicia, habían provocado en Lucía una mezcla de emociones contradictorias. ¿Era eso lo que quería ser? ¿Una hacendada, la señora del Roble? ¿O simplemente estaba jugando un papel que no le correspondía, vistiendo ropas prestadas y ocupando un lugar que no era suyo? Porque, a pesar de los meses transcurridos, a pesar de la confianza que don Ramón había depositado en ella, a veces todavía se sentía como una intrusa, como si en cualquier momento pudieran descubrirla, señalarla con el dedo y decir: «Esta no es tu casa, no perteneces aquí». Esa sensación de no pertenecer a ningún lugar la había acompañado desde la noche del incendio. A veces se despertaba sobresaltada, creyendo oír el crepitar de las llamas, y tenía que recordarse que estaba a salvo, que las paredes gruesas y frescas que la rodeaban eran reales, que la hacienda no era un sueño del que despertaría para encontrarse nuevamente a la intemperie. Pero hoy, mirándose en el espejo con las ropas que habían pertenecido a Carmela, sintió algo diferente, una determinación nueva, un propósito que iba más allá de la gratitud hacia don Ramón o el simple deseo de sobrevivir. Si iba a ocupar un lugar en la hacienda, lo haría con dignidad, no como una recogida, no como objeto de lástima, sino como una mujer que había ganado su puesto a base de trabajo y lealtad. Se colocó en los oídos unos pequeños pendientes de plata, el único recuerdo que le quedaba de su madre, y salió de la habitación con la cabeza alta. Don Ramón la esperaba en el patio principal, vestido con su mejor traje charro negro, con aplicaciones de plata en las solapas. Al verla, sus ojos se iluminaron con una admiración que no intentó ocultar. «Estás...», comenzó, pero las palabras parecieron abandonarlo. Lucía sonrió, comprendiendo lo que él no podía expresar. «Gracias», dijo simplemente, «por todo». Él le ofreció el brazo, y juntos recorrieron los patios de la hacienda, saludando a los invitados que ya comenzaban a llegar. Estaban todos, desde los peones que trabajaban en los campos hasta los dueños de otras haciendas vecinas, desde los comerciantes que compraban su tequila hasta el sacerdote de la parroquia local, que había venido a bendecir la cosecha. La noticia del nombramiento de Lucía como administradora de El Roble se había extendido, y muchos la miraban con curiosidad apenas disimulada. Algunos con aprobación, otros con recelo, pero todos con interés por conocer a la joven que había ganado la confianza del siempre reservado don Ramón. Entre los invitados estaba también doña Mercedes, que no había podido resistir la tentación de ver con sus propios ojos a la advenediza, de la que tanto se hablaba en el pueblo. La mujer la examinaba con ojos críticos, buscando cualquier detalle que confirmara sus sospechas sobre la naturaleza de la relación entre la joven y el hacendado. Cerca de mediodía, cuando el patio principal estaba ya repleto de invitados, don Ramón subió a una pequeña tarima construida especialmente para la ocasión. Con su voz grave y pausada, dio la bienvenida a todos y agradeció a Dios y a la tierra por la abundante cosecha. Luego, hizo lo que nadie esperaba. Llamó a Lucía a su lado y, ante la sorpresa general, anunció su nombramiento oficial como administradora de la hacienda. «Lucía Hernández», dijo con firmeza, «ha demostrado en estos meses una inteligencia y una dedicación extraordinarias. Bajo su administración, la hacienda El Roble prosperará como nunca antes. Les pido que la respeten y la apoyen como lo harían conmigo mismo». Un murmullo recorrió la multitud. Era inaudito que una mujer, y además tan joven, ocupara un puesto de tal responsabilidad. Algunos aplaudieron con entusiasmo, especialmente los trabajadores de la hacienda que habían sido testigos del trabajo incansable de Lucía. Otros
intercambiaron miradas escépticas o francamente desaprobadoras. Doña Mercedes, particularmente, no hizo ningún esfuerzo por ocultar su disgusto. La fiesta continuó con la tradicional comida al aire libre. Largas mesas dispuestas en el patio central acogieron a todos los invitados, mientras que mariachis contratados para la ocasión amenizaban el ambiente con sus alegres melodías. El tequila producido en la propia hacienda circulaba generosamente y pronto el ambiente se distendió, con risas y conversaciones animadas. Lucía, sentada a la derecha de don Ramón en la mesa principal, se esforzaba por mostrarse serena y confiada, a pesar de los nervios que sentía ante tantas miradas escrutadoras. Hablaba con amabilidad a quienes se acercaban a saludarla, respondía con inteligencia a preguntas sobre la administración de la hacienda, aceptaba con gracia tanto felicitaciones como comentarios veladamente críticos. Don Ramón la observaba con orgullo, apenas contenido. En solo unos meses, aquella joven desamparada que había recogido al borde del camino se había convertido en una mujer segura de sí misma, capaz de desenvolverse con naturalidad entre la alta sociedad rural. Pero lo que más lo impresionaba no era su adaptación social, sino la profunda integridad que demostraba en todo momento. Lucía nunca fingía ser quien no era, nunca se daba aires de importancia, nunca olvidaba sus orígenes humildes. Trataba con el mismo respeto al peón más modesto que al hacendado más rico. Y esa autenticidad era quizás lo que más atraía a don Ramón, acostumbrado a las falsas sonrisas y las adulaciones interesadas de su círculo social. Estaba tan absorto en estos pensamientos que no notó de inmediato la llegada de un grupo de jinetes que se acercaban a la hacienda a galope tendido. Fue el repentino silencio de los mariachis lo que le hizo levantar la vista. Javier Mendoza, acompañado por el alcalde de San Miguel de Allende y varios hombres más, entre ellos un individuo de aspecto oficialesco que llevaba un maletín de cuero bajo el brazo, acababa de entrar en el patio principal, interrumpiendo abruptamente la celebración. Lucía se tensó visiblemente. Aunque habían pasado meses desde su último encuentro, reconoció de inmediato a Javier. Era un hombre de unos 35 años, alto y bien parecido, pero con una expresión de arrogancia en el rostro que revelaba su verdadera naturaleza. Vestía un traje de montar impecable y botas lustradas, como correspondía a su posición como hijo del terrateniente más rico del pueblo. Los recién llegados desmontaron con un despliegue exagerado de confianza, como si fueran los verdaderos anfitriones de la fiesta. Javier avanzó directamente hacia la mesa principal, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Don Ramón saludó con una inclinación de cabeza apenas perceptible. Lamento interrumpir su celebración, pero hay un asunto urgente que debemos tratar. El hacendado se puso de pie lentamente. Su rostro, habitualmente sereno, mostraba ahora una tensión evidente. «Señor Mendoza», respondió con frialdad, «esta es una fiesta privada. Si tiene algún asunto que tratar conmigo, puede hacerlo en mi despacho. Mañana, durante horas de trabajo». Javier ensanchó su sonrisa falsa. «Me temo que este asunto no puede esperar. Involucra directamente a su administradora». Pronunció esta última palabra con un tono burlón que hizo hervir la sangre de Lucía. Ella se levantó también, enfrentando a Javier con una dignidad que impresionó a todos los presentes. «Cualquier asunto que me involucre puede ser discutido abiertamente», dijo con voz clara y firme. «No tengo nada que ocultar». Javier la miró con una mezcla de desprecio y algo más, algo que parecía casi ¿admiración? Fue solo un destello, rápidamente sustituido por su habitual expresión de superioridad. «Muy bien, entonces», dijo, haciendo una seña al hombre del maletín para que se acercara. «Don Federico Vega, abogado del municipio de San Miguel de Allende, ha venido a comunicarles oficialmente que las tierras pertenecientes a la familia Hernández han sido declaradas en abandono y, por lo tanto, según la ley colonial vigente, revierten a propiedad del municipio». Un murmullo de sorpresa recorrió la multitud. Todos conocían la historia del incendio que había dejado a Lucía sin hogar,
pero pocos sabían que ella aún conservaba la propiedad legal de las tierras. «Eso es absurdo», intervino don Ramón con autoridad. «La señorita Hernández posee los títulos legítimos de esas tierras. El hecho de que temporalmente no esté viviendo allí no constituye abandono en términos legales». El abogado carraspeó, claramente incómodo bajo la mirada penetrante de don Ramón. Según la Real Ordenanza de 1754, nunca derogada en el estado de Guanajuato, explicó con voz estudiadamente profesional, las tierras deben ser trabajadas continuamente para mantener la propiedad. Si una parcela permanece sin cultivar por más de 6 meses, puede ser reclamada por el municipio. Aún no han pasado 6 meses desde el incendio, replicó don Ramón. Además, esa ordenanza colonial ha caído en desuso desde hace décadas. Ningún tribunal moderno la consideraría válida. El alcalde, un hombre bajito con bigote ralo que hasta entonces había permanecido en segundo plano, dio un paso adelante. «El tribunal municipal ya ha tomado una decisión», anunció con una autoridad que sonaba forzada. «Las tierras han sido adjudicadas al señor Mendoza, quien ha presentado un plan para incorporarlas a un proyecto de desarrollo agrícola que beneficiará a todo el pueblo». Lucía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Esas tierras eran lo único que le quedaba de su familia, el último vínculo con sus padres, con su historia. No podía perderlas así, de un plumazo, por una ordenanza colonial desenterrada para la ocasión. «Esto es una farsa», dijo con voz temblorosa de indignación. «Esas tierras me pertenecen legítimamente. Tengo los títulos de propiedad que lo demuestran. Títulos que, curiosamente, nadie ha visto desde el incendio», intervino Javier con tono insinuante. «¿O acaso puede mostrarlos ahora mismo, señorita Hernández?» Lucía intercambió una mirada con don Ramón. Los títulos estaban guardados en la caja fuerte del despacho, junto con otros documentos importantes de la hacienda. «Los títulos están a salvo», respondió don Ramón en su lugar, «y serán presentados ante un tribunal real, no ante esta parodia de justicia que ustedes pretenden escenificar». Javier entrecerró los ojos, visiblemente contrariado por la resistencia. Había esperado que Lucía, intimidada por la presencia de autoridades, cediera fácilmente, pero la joven se mantenía firme, respaldada por don Ramón, y notó con sorpresa por la mayoría de los presentes que observaban la escena con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la franca indignación por la interrupción de la fiesta. «Les daremos una semana», dijo finalmente, tratando de recuperar el control de la situación. «Una semana para presentar esos supuestos títulos ante el tribunal municipal. De lo contrario, procederemos a tomar posesión legal de las tierras». Y sin esperar respuesta, hizo una seña a sus acompañantes y se dirigió hacia la salida. Pero antes de marcharse, se detuvo frente a Lucía y en voz baja para que solo ella pudiera oírlo, añadió: «Podrías haberte ahorrado todo esto si hubieras aceptado mi oferta cuando tuve la cortesía de hacértela. Ahora es demasiado tarde». Lucía sostuvo su mirada sin pestañear. «Nunca es demasiado tarde para la justicia. Señor Mendoza, eso debería saberlo». Él se alejó con paso rígido, furioso por no haber conseguido intimidarla. La fiesta, por supuesto, había quedado arruinada. Aunque don Ramón insistió en que continuaran las celebraciones, el ambiente festivo había sido sustituido por un murmullo preocupado. Los invitados comenzaron a despedirse discretamente, hasta que solo quedaron los trabajadores de la hacienda y algunos amigos cercanos. Cuando el último invitado se hubo marchado, Lucía se derrumbó en una silla, agotada emocionalmente. Don Ramón se sentó a su lado, tomándole la mano con un gesto que, en cualquier otra circunstancia, habría sido escandalosamente íntimo, pero que en ese momento parecía lo más natural del mundo. «No permitiré que te quiten lo que es tuyo», dijo con una determinación que no admitía réplica. «Contrataremos al mejor abogado de Guadalajara. Pelearemos esto hasta el final». Lucía asintió, agradecida, pero en su mente bullían 1000 preguntas. ¿Por qué Javier Mendoza estaba tan empeñado en conseguir esas tierras? ¿Era solo por el manantial, como siempre había supuesto, o había algo más? Y, sobre todo, ¿hasta dónde estaría dispuesto a llegar para lograr su objetivo?
El incendio que había destruido su hogar no había sido un accidente, de eso estaba segura. ¿Qué otras cosas sería capaz de hacer Javier para conseguir lo que quería? Tengo miedo, confesó en un susurro. No por mí, sino por ti, por todos en la hacienda. Javier Mendoza es un hombre peligroso. Don Ramón apretó su mano con más fuerza. No estarás sola en esto, prometió. Nunca más estarás sola. Fue en ese momento cuando Sebastián, el hijo de don Ernesto, llegó finalmente a la hacienda. Venía exhausto, cubierto de polvo, con una pierna lastimada y arrastrando a un caballo cojeante. Al verlo, varios trabajadores corrieron a ayudarlo. Lo llevaron directamente al despacho donde don Ramón y Lucía se habían retirado para discutir su siguiente paso. «Don Ramón», exclamó Sebastián, apenas lo vio. «Gracias a Dios que llegué. Tengo que advertirle, Mendoza planea algo terrible». Entre jadeos, Sebastián les contó lo que había oído en la cantina la noche anterior. Javier Mendoza, bebido y jactancioso, había revelado a sus amigos sus verdaderas intenciones. Las tierras de los Hernández eran solo el principio. Lo que realmente codiciaba era la hacienda El Roble entera. Dijo que primero se aseguraría de desacreditar a la señorita Lucía, explicó Sebastián, y luego iría por usted, don Ramón. Habló de deudas antiguas, de un pagaré que su padre firmó hace años. Dijo que tenía pruebas de que la mitad de la hacienda legítimamente le pertenece a su familia. Don Ramón palideció. Había algo de verdad en esas palabras. Su padre, Antonio Aguilar, en un momento de debilidad financiera, había pedido un préstamo considerable a Rodrigo Mendoza, el padre de Javier. Ese préstamo había sido pagado en su totalidad, pero el pagaré original nunca fue devuelto, a pesar de las repetidas solicitudes. ¿Era posible que Rodrigo hubiera conservado deliberadamente ese documento, sabiendo que algún día podría ser útil? «Esto cambia todo», murmuró don Ramón, pasándose una mano por el rostro cansado. «No se trata solo de tus tierras, Lucía. Se trata de un plan a mayor escala». Lucía sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Si lo que Sebastián decía era cierto, entonces ella había traído la desgracia a la hacienda. Había puesto en peligro el legado y la tranquilidad de don Ramón. «Todo esto es por mi culpa», dijo con voz quebrada. «Si yo no hubiera venido aquí». «No», la interrumpió don Ramón con firmeza. «No te atrevas a pensar eso. Si Mendoza está resucitando esa vieja deuda, lo habría hecho tarde o temprano, con o sin tu presencia. Lo único que has hecho es darme la fuerza para enfrentarlo». Sus ojos, normalmente reservados, brillaban ahora con una intensidad que Lucía nunca había visto. «Porque antes de conocerte, vivía como en una neblina, llevando los días sin verdadero propósito. Pero tú me has devuelto la vida, Lucía. Me has recordado lo que es luchar por algo, lo que es sentir». Esas palabras, dichas con tal sinceridad, tocaron algo profundo en el corazón de Lucía. En ese momento, supo con certeza que lo que había entre ellos era mucho más que gratitud o conveniencia. Era algo que no se atrevía a nombrar todavía, pero que crecía día a día, hora a hora, como una semilla silenciosa que, contra todo pronóstico, había encontrado tierra fértil en la que echar raíces. «Entonces lucharemos juntos», dijo con renovada determinación. «No dejaremos que Mendoza nos arrebate lo que es nuestro». Don Ramón sonrió conmovido por ese «nuestro» que Lucía había pronunciado sin aparente conciencia de su significado. «Juntos», repitió, sellando una promesa tácita. Esa noche, mientras la hacienda se sumía en un silencio inquieto, don Ramón permaneció largo tiempo en su despacho, revisando antiguos documentos, buscando cualquier prueba que pudiera contrarrestar las pretensiones de Mendoza. Encontró el recibo del pago total del préstamo, cuidadosamente guardado por su padre, pero sabía que sin el pagaré original, ese recibo podría no ser suficiente. Necesitaban una estrategia más sólida. Cerca de medianoche, cuando el cansancio comenzaba a nublar su mente, escuchó un suave golpe en la puerta. Era Lucía, que traía una bandeja con café recién hecho y pan dulce. «Pensé que necesitarías esto», dijo, colocando la bandeja sobre el escritorio. «Yo también he estado pensando». Se sentó frente a él
y le contó una idea que había estado dando vueltas en su cabeza. Tal vez la solución no estaba en los documentos legales, sino en las personas. En el pueblo, muchos recordaban aún a Rodrigo Mendoza y sus negocios poco escrupulosos. Quizás algunos de ellos estarían dispuestos a testificar sobre el pago de la deuda, a confirmar que Antonio Aguilar había cumplido con su palabra. Mi padre siempre decía que un hombre honrado tiene más aliados de los que cree, explicó Lucía. Solo hay que saber dónde buscarlos. Don Ramón la miraba con asombro. ¿Cómo era posible que esta joven, que había perdido tanto, mantuviera tal fe en la bondad humana? «Eres extraordinaria, ¿lo sabías?», dijo con voz ronca. «Cualquier otra persona en tu situación se habría derrumbado, pero tú sigues luchando, sigues creyendo». Lucía sonrió, un poco avergonzada por el elogio. «No es valentía», confesó. «Es que no puedo permitirme rendirme, no después de todo lo que has hecho por mí». Se miraron en silencio, conscientes de que algo importante estaba ocurriendo entre ellos, algo que iba más allá de la gratitud o la admiración mutua. Pero antes de que pudieran poner en palabras lo que ambos sentían, fueron interrumpidos por un ruido repentino, un estruendo que venía del exterior. Alarmados, se apresuraron a la ventana. En la oscuridad de la noche, pudieron distinguir un resplandor rojizo que provenía de los campos de agave. «¡Fuego!», exclamó don Ramón, corriendo hacia la puerta. «Despierta a todos, hay que contenerlo antes de que se extienda». Mientras Lucía corría por los pasillos, golpeando puertas y gritando alarmas, don Ramón organizaba ya a los primeros trabajadores que habían acudido al escuchar el alboroto. Formaron una cadena humana desde el pozo más cercano, pasándose cubos de agua de mano en mano, luchando desesperadamente contra las llamas que devoraban los preciosos agaves. El fuego, avivado por el viento nocturno, se extendía con rapidez alarmante. Los hombres trabajaban frenéticamente, empapando mantas para golpear las llamas, abriendo zanjas para evitar que el fuego alcanzara los campos de maíz cercanos. Don Ramón estaba en primera línea, dirigiendo los esfuerzos, arriesgando su propia seguridad. Lucía, con la falda recogida y el rostro tiznado, llevaba agua a los exhaustos trabajadores, animándolos, urgiéndolos a no rendirse. Fue cerca del amanecer cuando, por fin, lograron controlar el incendio. Casi la mitad de los campos de agave, el cultivo más valioso de la hacienda, había quedado reducido a cenizas humeantes. Los hombres, agotados, se dejaban caer en el suelo, con las manos ampolladas y los pulmones ardiendo por el humo. Don Ramón, cubierto de hollín y con una quemadura en el brazo, contemplaba desolado la destrucción. «No fue un accidente», dijo Lucía, acercándose a él. «No era una pregunta». «No», confirmó él con voz áspera. «Encontraron restos de queroseno. Alguien lo hizo deliberadamente. No hacía falta decir quién. Ambos lo sabían. Era el primer golpe de Javier Mendoza, un aviso de lo que estaba dispuesto a hacer si no conseguía lo que quería por medios legales. «Esto es solo el principio», murmuró don Ramón, con una mezcla de rabia y preocupación. «Vendrán más ataques. Tenemos que estar preparados». Lucía tomó su mano quemada con delicadeza. «Lo estaremos», prometió. «No nos quebrarán, no a nosotros». Y mientras el sol se elevaba sobre los campos devastados, iluminando los rostros exhaustos pero determinados de los habitantes de El Roble, una certeza se afianzaba en el corazón de Lucía. Esta tierra, esta gente, era ahora su familia, y lucharía por ellos con cada fibra de su ser. Lo que no sabía era que la verdadera batalla apenas comenzaba y que el destino tenía preparadas para ella pruebas aún más duras que pondría a prueba no solo su valor, sino también la profundidad de sus sentimientos por don Ramón. Los días posteriores al incendio en la hacienda El Roble fueron de incesante actividad y preocupación contenida. Los campos de agave quemados, principal fuente de ingresos, representaban una pérdida incalculable que tardaría años en recuperarse. Don Ramón mantenía un semblante optimista frente a sus trabajadores cada amanecer, reuniéndolos en el patio central para distribuir las tareas con voz firme. «Hemos sobrevivido a peores tormentas. Esta tierra es fuerte y nosotros también lo somos. Sin embargo,
En la soledad de su despacho, las arrugas en su frente revelaban la verdadera dimensión de su inquietud. La producción de tequila se vería gravemente afectada y los ahorros no durarían eternamente. Esto los dejaba vulnerables frente a las ambiciones de Javier Mendoza. Lucía, consciente de la gravedad de la situación, se sumergió por completo en los libros de cuentas, buscando frenéticamente soluciones. Pasaba días enteros encerrada en el despacho, haciendo cálculos, trazando planes, investigando alternativas. Había improvisado una pequeña cama en un rincón para poder trabajar hasta altas horas y estar disponible ante cualquier problema. Dormía apenas lo necesario, comía frugalmente y dedicaba cada momento de vigilia a salvar la hacienda que ahora consideraba su hogar. Una noche, mientras repasaba los mapas de irrigación a la luz de una lámpara de aceite, don Ramón la encontró exhausta pero determinada. «Necesitamos diversificar», explicaba ella sin levantar la vista del papel. «Vender parte del ganado, intensificar el cultivo de maíz y frijol, dedicar una porción de tierra a productos de ciclo corto, a largo plazo, modernizar la producción de tequila y buscar nuevos mercados». Don Ramón la observaba en silencio, impresionado no solo por su inteligencia, sino por esa fuerza interior que parecía crecer con cada adversidad. Bajo la luz dorada, con mechones de cabello cayendo sobre su rostro concentrado, Lucía emanaba una belleza que iba más allá de lo físico. Era la belleza del espíritu indomable, de la dignidad intacta a pesar de haberlo perdido todo. «Hay algo que debo decirte», comenzó él, con una gravedad que hizo que Lucía levantara la vista, alarmada. Don Ramón se acercó a la ventana abierta, donde la brisa nocturna mecía suavemente las cortinas. Las estrellas brillaban con intensidad inusual sobre los campos de la hacienda. «Cuando te encontré aquel día a orillas del río, creí que solo cumplía con mi deber como ser humano. No esperaba nada, ni siquiera gratitud. Solo quería ofrecerte un refugio temporal». Se volvió hacia ella, con una vulnerabilidad en los ojos que Lucía jamás había visto en aquel hombre normalmente reservado. «Pero los días pasaron, y te vi florecer en esta tierra como si hubieras nacido en ella. Te vi enfrentar tus miedos, superar tu dolor, construir una nueva vida sobre las cenizas de lo que habías perdido. Y algo en mí también comenzó a transformarse». Lucía contenía la respiración, apenas creyendo lo que escuchaba, mientras él continuaba. «Después de perder a Carmela, pensé que esa parte de mi corazón había muerto para siempre. Me resigné a existir a medias, refugiándome en el trabajo y la rutina. Pero tú has devuelto color a un mundo que yo veía en blanco y negro. Has traído música a una casa que solo conocía el silencio». Se acercó a ella con pasos lentos, como temiendo romper el hechizo del momento. «Sé que hay muchas razones por las que esto podría parecer inapropiado», continuó. «La diferencia de edad, las circunstancias en que nos conocimos, lo que la gente pueda murmurar, pero ya no me importa. Lo único que me importa es lo que tú sientas». Tomó sus manos entre las suyas con infinita delicadeza. «Te amo, Lucía Hernández, te amo con un amor que creí imposible a mi edad. Y entenderé si no puedes corresponderme, si solo sientes por mí la gratitud natural hacia quien te tendió una mano». Lucía sintió que las lágrimas brotaban incontenibles. Durante tantas noches había soñado con escuchar esas palabras, reprimiendo sus propios sentimientos por temor a malinterpretar la amabilidad de don Ramón, a confundir la gratitud con algo más profundo. «Yo también te amo», respondió con voz quebrada por la emoción. «Te amo por quien eres, por la nobleza de tu corazón, por la fuerza silenciosa con que enfrentas cada día. No es gratitud lo que siento, aunque también te estoy eternamente agradecida. Es algo mucho más profundo, algo que ha crecido lenta pero inevitablemente, como una semilla que encuentra finalmente la tierra donde arraigarse». Don Ramón besó sus manos con reverencia, sellando una promesa que trascendía las palabras. Ese gesto contenía todo lo que necesitaban decirse: un juramento de lealtad, un compromiso de caminar juntos el sendero que les deparara el destino, una promesa de amor que desafiaba convenciones y prejuicios. A partir de esa noche, algo cambió entre ellos.
No era algo evidente, pero los trabajadores de la hacienda, sensibles a las corrientes invisibles que fluyen entre las personas, percibieron la transformación. Don Ramón, antes adusto y reservado, ahora sonreía con más frecuencia. Lucía parecía moverse con una nueva seguridad, como si finalmente hubiera encontrado su lugar en el mundo. Los murmullos no tardaron en circular, pero el respeto que todos sentían por el patrón mantenía estas conversaciones en susurros discretos. Solo doña Consuelo, con la libertad que le conferían sus años de servicio fiel, se atrevió a mencionar lo evidente. Fue durante la preparación de conservas, mientras Lucía la ayudaba a cortar chiles frescos. «El patrón está distinto», comentó como al descuido. Hace años que no lo veía sonreír así. Lucía sintió que sus mejillas ardían, pero mantuvo la compostura. «La hacienda está progresando, a pesar de los contratiempos», respondió, intentando desviar la conversación. La anciana sonrió con la sabiduría de quien ha visto mucho en la vida. «No es por la hacienda, niña, es por ti. Le has devuelto las ganas de vivir, y eso, más que cualquier cosecha, es lo que esta casa necesitaba para volver a ser un hogar». Esa noche, durante la cena, don Ramón propuso algo inesperado. «Deberíamos visitar tus tierras», sugirió con naturalidad. «Hace demasiado tiempo que no las ves, y sería bueno que evaluaras su estado personalmente, especialmente ahora que están en disputa». La idea de regresar al lugar donde lo había perdido todo provocó en Lucía un nudo en el estómago, pero sabía que don Ramón tenía razón. No podía seguir evitando ese enfrentamiento con su pasado. «Iremos mañana», decidió, esforzándose por mantener la voz firme. «Temprano, antes de que el calor apriete». Al amanecer siguiente, partieron con Tomás y Ricardo como escolta discreta. El viaje a San Miguel de Allende fue un peregrinaje emocional para Lucía, que reconocía cada curva del camino, cada árbol, cada piedra. Cuando finalmente divisaron la pequeña parcela Hernández, con las ruinas ennegrecidas de la casa familiar bajo la sombra de encinos centenarios, sintió una opresión en el pecho que casi le impedía respirar. Desmontó lentamente y caminó hacia lo que quedaba de su hogar. Entre escombros distinguía fragmentos de su vida anterior: una silla carbonizada donde su padre leía el periódico, restos de la mesa donde su madre amasaba tortillas cada mañana, pedazos irreconocibles de lo que había sido su infancia. «¿Estás bien?», preguntó don Ramón, manteniéndose a una distancia respetuosa. «Mejor de lo que esperaba», respondió ella, sorprendida de su propia calma. «Creí que venir aquí reabriría la herida, pero es diferente. Es como visitar una tumba. Duele, pero también trae cierta paz». Recorrieron juntos la propiedad, apreciando su verdadero valor: tierra fértil, agua abundante, ubicación estratégica. «Ahora entiendo por qué Mendoza la codicia tanto», observó don Ramón. Su inspección fue interrumpida por la llegada de Miguel, antiguo trabajador de Antonio Hernández, quien vigilaba la propiedad desde el incendio. Les presentó a su hija María, quien reveló información crucial. Elena Mendoza, la hermana recluida de Javier, guardaba documentos comprometedores sobre los negocios familiares. «Visita sola la tumba de su madre cada amanecer», explicó María. «Podrían hablar con ella sin que Javier lo sepa». Esta revelación encendió una chispa de esperanza. Si podían obtener pruebas de que el pagaré usado por Mendoza había sido pagado, toda su reclamación se desmoronaría. «Tengo que hablar con Elena», decidió Lucía. «Éramos amigas de niñas, quizás me escuche». Mientras regresaban a la hacienda, planeando su siguiente movimiento, no sabían que Javier Mendoza ya había conseguido una orden de embargo preventivo basada en el supuesto pagaré impagado. El cerco se estrechaba y pronto tendrían que enfrentar la batalla decisiva por todo lo que amaban. Los últimos rayos del sol se desvanecían en el horizonte cuando un grupo de jinetes se aproximó a la hacienda El Roble, levantando una nube de polvo rojizo en el camino principal. Al frente cabalgaba Diego Velasco, alguacil del municipio de San Miguel de Allende, un hombre delgado de bigote fino y mirada huidiza, conocido por doblegarse ante el mejor postor. Lo flanqueaban 6 hombres armados con rifles y machetes,
rostros curtidos por el sol y endurecidos por la obediencia ciega a quienes pagaban su lealtad. Un escribano cerraba la comitiva, aferrando contra su pecho una carpeta de cuero que contenía la orden de embargo preventivo sobre la hacienda, documento conseguido mediante influencias y sobornos por Javier Mendoza. Lo que estos hombres no esperaban encontrar era una barricada humana. Todos los trabajadores de El Roble, desde los peones más jóvenes hasta los ancianos que apenas se mantenían en pie, formaban una muralla inquebrantable frente a la entrada principal. Mujeres con niños en brazos, jornaleros con herramientas de labranza, cocineras con cucharones y sartenes como improvisadas armas, todos unidos por un vínculo más fuerte que el miedo, la lealtad a don Ramón y a la tierra que consideraban suya. El alguacil detuvo su caballo a pocos metros de ellos, visiblemente desconcertado. Acostumbrado a intimidar a campesinos indefensos y solitarios, nunca había enfrentado una resistencia tan organizada y decidida. «Vengo en nombre de la ley», anunció con voz que pretendía ser firme, pero que traicionaba su nerviosismo. «Traigo una orden de embargo preventivo sobre esta propiedad, firmada por el juez municipal de San Miguel de Allende. Apártense inmediatamente o serán considerados en desacato». Nadie se movió. Un silencio espeso, cargado de determinación colectiva, fue la única respuesta. Don Ernesto, el antiguo administrador, dio un paso al frente, apoyándose en su bastón de encino. Su rostro, surcado por arrugas que contaban la historia de toda una vida dedicada a la hacienda, mostraba una dignidad imperturbable. «El señor Aguilar no se encuentra en la propiedad en este momento», dijo con calma resonante. «Y nosotros no recibimos órdenes de nadie excepto de él. Si tiene algún asunto oficial que tratar, tendrá que esperar su regreso». Uno de los hombres armados llevó la mano a su rifle, pero el alguacil lo detuvo con un gesto. Una confrontación violenta no estaba en sus planes. Había venido a ejecutar un embargo, no a provocar una masacre que atraería atención indeseada de las autoridades estatales. «Esto es obstrucción a la justicia», advirtió, intentando recuperar el control de la situación. «Puedo hacer que los arresten a todos». Un murmullo indignado recorrió la multitud. Tomás, uno de los peones más respetados, escupió al suelo con desprecio. «¿Justicia? ¿Llama justicia a robar la tierra a quien la ha trabajado honestamente durante generaciones? Esa no es justicia, es bandidaje con papel sellado». El alguacil comprendió que estaba en desventaja numérica y moral. Cualquier intento de forzar la entrada resultaría en un enfrentamiento que no podía garantizar ganar. Necesitaba refuerzos, o mejor aún, instrucciones más precisas de Javier Mendoza sobre cómo proceder. «Volveremos», amenazó, dando media vuelta a su caballo. «Y la próxima vez no será una visita tan amistosa». La comitiva se alejó entre nubes de polvo y maldiciones contenidas, mientras los trabajadores de la hacienda celebraban su pequeña victoria con abrazos y exclamaciones de alivio. Pero todos sabían que era solo un respiro temporal. Mendoza no se rendiría tan fácilmente. Necesitaban un plan más sólido, una solución definitiva para este asedio que apenas comenzaba. El sol comenzaba a ponerse cuando finalmente divisaron a lo lejos las siluetas de don Ramón y Lucía, regresando de su visita a San Miguel de Allende. Sebastián, el hijo de don Ernesto, corrió a su encuentro, ansioso por informarles sobre lo ocurrido. La noticia los llenó de preocupación, pero también de orgullo por la lealtad demostrada por su gente. «La situación es más urgente de lo que pensábamos», dijo don Ramón, mientras desmontaban en el patio principal, donde los esperaban todos reunidos. «Mendoza ha jugado su carta más fuerte». Esa noche, en la sala principal de la Casa Grande, improvisaron una reunión de emergencia. El ambiente estaba cargado de tensión y determinación. Las velas proyectaban sombras danzantes sobre los rostros de los presentes. Don Ramón y Lucía, por supuesto, pero también don Ernesto, Sebastián, doña Consuelo, Tomás y otros trabajadores de confianza. Cada uno aportaba ideas, posibles estrategias, formas de resistir el embate legal de los Mendoza. «Podríamos solicitar un amparo federal», sugirió Sebastián, que había estudiado algunos años de derecho. «La jurisdicción del Tribunal Municipal es cuestionable en un caso de esta magnitud. Eso llevaría tiempo».
objetó don Ernesto. Tiempo que no tenemos. Mendoza regresará con más hombres, quizás incluso con tropas federales, si logra convencer a las autoridades estatales. La discusión continuaba, cada vez más desesperada, cuando Lucía, que había permanecido inusualmente silenciosa, finalmente habló. «Hay otra manera», dijo con voz suave pero decidida. «Una forma de cortar el problema de raíz». Todos se volvieron hacia ella, sorprendidos por la resolución que percibían en su tono. «Elena Mendoza», continuó, «la hermana de Javier, María, me dijo que guarda documentos comprometedores sobre los negocios de su familia. Documentos que podrían destruirlos legalmente, incluida la prueba de que el pagaré de Antonio Aguilar fue pagado completamente». Don Ramón frunció el ceño, preocupado. «Es una posibilidad remota, Lucía, y extremadamente peligrosa. Acercarse a la casa de los Mendoza en este momento sería como meterse voluntariamente en la boca del lobo». «No necesariamente», intervino Sebastián. «Elena visita la tumba de su madre cada mañana, al amanecer. Va sola, sin escolta. Podríamos interceptarla allí, hablar con ella en privado». «¿Y qué nos hace pensar que estaría dispuesta a traicionar a su propia familia?», preguntó don Ernesto, escéptico. «La conozco, o la conocía, cuando éramos niñas», respondió Lucía. «Elena siempre tuvo un fuerte sentido de la justicia a pesar de la familia en que nació. Y según lo que me contó María, Javier la mantiene prácticamente prisionera en su propia casa. No creo que sienta mucha lealtad hacia él». La idea comenzaba a parecer menos descabellada. Si Elena realmente poseía esos documentos y estaba dispuesta a compartirlos, podrían tener una oportunidad real de detener no solo el embargo de la hacienda, sino todas las maquinaciones de Javier Mendoza. «Iré yo», decidió Lucía, «mañana al amanecer, sola». Don Ramón se puso de pie, alarmado. «Es demasiado arriesgado. Javier podría tener espías en el pueblo, podrían seguirte, tenderte una trampa». «Tiene que ser así», insistió ella con suavidad. «Elena no confiaría en un grupo de extraños, pero quizás, si me ve a mí, si le recuerdo nuestra amistad de infancia, acepte escucharme». Tras un intenso debate, llegaron a un compromiso. Don Ramón la acompañaría hasta la entrada del pueblo. Esperaría allí mientras ella hablaba con Elena. Si no regresaba en una hora, iría a buscarla. Esa noche, mientras la hacienda dormía intranquila bajo un cielo sembrado de estrellas, don Ramón y Lucía se encontraron en el pequeño templo. No era una capilla formal, sino un espacio sencillo que los trabajadores habían acondicionado para sus oraciones, con un altar humilde, algunas velas y una imagen de la Virgen de Guadalupe. En ese lugar sagrado, iluminado por la luz vacilante de los cirios, don Ramón tomó la mano de Lucía entre las suyas. «Tengo algo para ti», dijo con voz grave, sacando de su bolsillo un pequeño estuche de terciopelo azul descolorido por el tiempo. Al abrirlo, reveló un anillo de oro con un modesto pero hermoso rubí engarzado, brillante como una gota de sangre bajo la luz de las velas. «Era de mi madre», explicó con emoción apenas contenida. «Pasó a Carmela cuando nos casamos, y ahora quiero que sea tuyo, Lucía. No solo como promesa de un compromiso futuro, sino como certeza de que, pase lo que pase mañana, nuestros destinos están unidos en esta vida y más allá». Lucía sintió que las lágrimas acudían a sus ojos, no solo por el valor material del objeto, sino por lo que simbolizaba, la aceptación completa en una familia, en una historia que ahora también sería la suya. «Lo acepto», susurró extendiendo su mano para que don Ramón deslizara el anillo en su dedo. «Y prometo volver, Ramón, volver a ti, a nuestro hogar, a la vida que estamos construyendo juntos». Se besaron brevemente, sellando un juramento más poderoso que cualquier contrato legal, más duradero que cualquier palabra escrita. Era una alianza entre dos almas que, contra toda probabilidad, habían encontrado en el otro la fuerza para enfrentar lo que viniera. Al amanecer partieron hacia San Miguel de Allende, cabalgando en silencio por senderos secundarios para evitar encuentros indeseados. La luna menguante proporcionaba suficiente luz para distinguir el camino, pero también sombras protectoras donde ocultarse en caso necesario.
Cada uno iba sumido en sus propios pensamientos, preparándose para lo que podría ser el momento decisivo en su lucha contra Javier Mendoza. En las afueras del pueblo se separaron, tal como habían acordado. 1 hora, recordó don Ramón, apretando brevemente la mano de Lucía. Si no has vuelto en 1 hora, iré a buscarte. Ella asintió, ajustando el rebozo que le cubría parte del rostro, y continuó sola hacia el cementerio de San Miguel de Allende. El lugar estaba envuelto en la neblina matutina, silencioso y aparentemente desierto. Entre las lápidas y mausoleos, Lucía distinguió una figura solitaria arrodillada ante una tumba de mármol blanco. Elena Mendoza, vestida completamente de negro, parecía una aparición espectral en medio de la bruma que se levantaba lentamente del suelo. Lucía se acercó con pasos suaves para no alarmarla. «Elena», llamó con voz queda. «Soy yo, Lucía Hernández. ¿Me recuerdas?». La mujer se sobresaltó, volviéndose con rapidez. Su rostro, enmarcado por un velo negro, mostraba los rastros de una belleza marchitada prematuramente por el sufrimiento. Sus ojos, del mismo verde profundo que Lucía recordaba de su infancia, la miraban ahora con una mezcla de sorpresa y recelo. «Lucía», su voz era apenas audible. «Pensaba que te habías marchado del pueblo después del incendio». «Así fue», confirmó Lucía, acercándose un poco más. «Pero he vuelto. Necesito tu ayuda, Elena. Es importante». La mujer miró nerviosamente a su alrededor, como temiendo ser observada. «No deberíamos estar hablando», murmuró. «Si Javier se entera...». «Lo sé», la tranquilizó Lucía. «Será breve, lo prometo. Pero es vital. Se trata de detener a tu hermano antes de que cause más daño». Algo en esas palabras pareció tocar una fibra sensible en Elena. Su expresión cambió sutilmente, el miedo dando paso a algo más complejo. «¿Determinación, quizás? ¿Qué ha hecho ahora?», preguntó con un tono que sugería que ya conocía demasiado bien las maldades de su hermano. Lucía le explicó rápidamente la situación, el intento de Javier de apropiarse de las tierras de los Hernández, el supuesto pagaré que usaba para reclamar la hacienda El Roble, la orden de embargo que había conseguido mediante influencias corruptas. «¿Ese pagaré, el que firmó Antonio Aguilar hace décadas?», interrumpió Elena con repentino interés. «Fue pagado en su totalidad. Mi padre lo anotó en su diario personal, aunque nunca devolvió el documento original. Era una de sus tácticas habituales». Esta confirmación hizo que el corazón de Lucía latiera con renovada esperanza. Si podían probar que la deuda había sido cancelada, la base del reclamo de Javier sobre la hacienda se desmoronaría. «Elena», dijo con urgencia, «necesitamos esos documentos. Son la única forma de detener a tu hermano, de evitar que siga haciendo daño a gente inocente». La mujer bajó la mirada, dudando. «Los tengo bien escondidos», confesó finalmente. «Después de la muerte de mi padre, encontré su diario y una caja con papeles que había ocultado en un compartimento secreto de su escritorio. Documentos que prueban fraudes, sobornos, incluso se detuvo, como si las palabras le resultaran difíciles de pronunciar, incluso crímenes. «Y podrías...», comenzó Lucía, pero Elena la interrumpió con un gesto. «No es tan simple. Sacarlos de la casa sin que Javier lo note sería casi imposible. Me vigila constantemente. Apenas consigo escapar para estas visitas al cementerio». Lucía comprendió que presionarla solo conseguiría alejarla. Necesitaba darle tiempo, espacio para tomar su propia decisión. «Entiendo», dijo suavemente, «pero si cambias de idea, si encuentras la forma de ayudarnos, estaremos esperando». Se despidieron con un abrazo breve pero sentido, como renovando una amistad que el tiempo y las circunstancias habían interrumpido pero no destruido. Los días siguientes fueron de intensa actividad en la hacienda. Don Ramón viajó nuevamente a Guanajuato para consultar con el abogado Montero, presentaron recursos legales, solicitaron la revisión de la orden de embargo. Mientras tanto, en El Roble, todos se preparaban para resistir un posible asalto. Organizaron turnos de vigilancia, reforzaron las entradas, establecieron un sistema de alertas. Fue al 5.º día cuando llegó el mensajero.
Un niño de unos 12 años, cubierto de polvo y sudor, que había cabalgado sin descanso desde San Miguel de Allende. Traía una pequeña nota, escrita con letra temblorosa pero decidida: «Esta noche, el sendero del arroyo, ven sola, La decisión de acudir era arriesgada, posiblemente temeraria. Podría ser incluso una trampa, pero también podría ser su única oportunidad real de detener a Javier Mendoza. La noche era clara y estrellada cuando Lucía y don Ramón, que se había negado rotundamente a dejarla ir sola, se acercaron al lugar de la cita. Tal como habían acordado, él se mantendría a distancia prudente, oculto pero preparado para intervenir al menor signo de peligro. Lucía avanzó sola por el sendero que bordeaba el pequeño arroyo, hasta llegar al recodo indicado en la nota. El lugar estaba desierto, iluminado apenas por la luz plateada de la luna que se reflejaba en las aguas tranquilas. Esperó, con todos sus sentidos alerta, escuchando cada sonido de la noche, el suave murmullo del agua, el ocasional ulular de un búho, el susurro de la brisa entre los árboles. Los minutos pasaban, tensos, interminables, y entonces, cuando comenzaba a temer que Elena no aparecería, escuchó un crujido de ramas secas. Se volvió rápidamente, esperando ver a la hermana de Javier. Pero quien emergió de entre las sombras no era Elena, era Javier Mendoza, acompañado por dos de sus hombres, sonriendo con la satisfacción de un depredador que finalmente atrapa a su presa. «Vaya, vaya», dijo con falsa cordialidad. «Lucía Hernández, qué agradable sorpresa». Ella retrocedió instintivamente, comprendiendo demasiado tarde que había caído en una trampa. La nota nunca había sido de Elena. Javier la había interceptado, o peor aún, la había escrito él mismo. «¿Dónde está Elena?», preguntó intentando ganar tiempo, evaluar sus opciones. La sonrisa de Javier se ensanchó, cruel. «Mi querida hermana. Está en casa, segura y bajo estricta vigilancia. Interceptamos tu pequeño mensajero. Un error de cálculo bastante tonto, debo decir». Lucía calculó la distancia hasta el lugar donde don Ramón esperaba oculto. Si gritaba, él vendría. Pero los hombres de Mendoza estaban armados. Sería poner en peligro no solo su vida, sino también la del hombre que amaba. «¿Qué quieres de mí, Javier?», preguntó, levantando el mentón con una dignidad que ocultaba su miedo. Él se acercó, hasta quedar a un paso de distancia. Su rostro, iluminado por la luz de la luna, mostraba una expresión de triunfo apenas contenido. «Lo que quiero», dijo en voz baja, casi íntima, «es lo que siempre he querido, Lucía. A ti». Esta confesión, tan inesperada como repugnante, la dejó momentáneamente sin palabras. ¿Era posible que detrás de todo ese odio, esa persecución implacable, hubiera un deseo frustrado? La idea la llenó de asco y, paradójicamente, de una nueva comprensión sobre su enemigo. «Estás loco», murmuró, retrocediendo. «Nunca, ni en 1000 años, podría sentir por ti algo que no fuera desprecio». La expresión de Javier se ensombreció, el deseo dando paso a la ira. Hizo una seña a sus hombres, que avanzaron para sujetarla. En ese momento, Lucía gritó con todas sus fuerzas. El sonido, agudo y penetrante, rasgó el silencio de la noche como un cuchillo. Los hombres de Mendoza se lanzaron sobre ella, intentando silenciarla, pero Lucía luchaba ferozmente, mordiendo, arañando, pateando. El galope de un caballo aproximándose a toda velocidad hizo que todos se detuvieran. Don Ramón Aguilar, empuñando un machete, irrumpió en el claro como una fuerza de la naturaleza desatada. Javier, rápido como una serpiente, desenfundó una pistola y apuntó directamente al hacendado. «Un paso más y disparo», amenazó, con voz tensa pero decidida. El tiempo pareció detenerse, y en ese preciso instante, cuando el destino de todos pendía de un hilo tan frágil, ocurrió algo completamente inesperado. Una figura emergió de las sombras, moviéndose con sorprendente sigilo. Elena Mendoza, vestida de negro como siempre, pero con una determinación en el rostro que transformaba completamente su apariencia. «Baja esa arma, Javier», ordenó con voz clara y firme. Su hermano se volvió hacia ella,
momentáneamente desconcertado por esta aparición fantasmal. «Elena, ¿qué demonios haces aquí? Te dejé encerrada en tu habitación». Ella sonrió, una sonrisa sin alegría, cargada de años de resentimiento contenido. ¿Realmente creíste que no conocía cada rincón de esa casa, cada pasadizo secreto, cada forma de escapar? La he habitado toda mi vida, mientras tú estabas ocupado con tus esquemas y tus ambiciones. Se acercó más, ignorando la pistola que ahora Javier apuntaba alternativamente hacia ella y hacia don Ramón, indeciso sobre quién representaba la mayor amenaza. «Y no he venido sola», continuó Elena, haciendo un gesto hacia las sombras circundantes. De entre los árboles y las rocas emergieron varias figuras. Miguel, el antiguo trabajador de Antonio Hernández, María, su hija, Sebastián, el hijo de don Ernesto, y sorprendentemente, el padre Sebastián, el sacerdote que inicialmente había negado ayuda a Lucía. Elena sacó de entre los pliegues de su vestido un pequeño libro encuadernado en cuero y un fajo de documentos. «El diario de nuestro padre», explicó, mostrándoselo a todos los presentes, con detalles exhaustivos de cada negocio fraudulento, cada soborno, cada amenaza, incluido el registro del pago completo de Antonio Aguilar. «Y esto», añadió mostrando los documentos, «prueba que ordenaste el incendio de la casa de los Hernández. Estas pruebas están en manos del abogado Montero en Guanajuato», añadió, improvisando hábilmente, «con instrucciones de entregarlas a las autoridades si algo nos sucede a mí o a cualquiera de los presentes». Era un farol, por supuesto. Los documentos originales estaban allí mismo, en sus manos, pero Javier, acostumbrado a mentir y engañar, no podía estar seguro, y en esa duda residía su salvación. El hombre evaluaba rápidamente sus opciones, atrapado entre su arrogancia habitual y el miedo muy real a perderlo todo, su fortuna, su posición social, su libertad. Finalmente, bajó el arma lentamente. «Han ganado esta batalla», concedió con amargura. «Retiraré mis demandas, dejaré en paz sus preciosas tierras, pero no crean que esto ha terminado». Con estas palabras, hizo una seña a sus hombres y se alejó hacia donde habían dejado sus caballos. Los presentes los observaron partir en silencio, apenas creyendo lo que acababa de ocurrir. El regreso a la hacienda fue triunfal. La noticia de la victoria sobre Javier Mendoza se propagó como fuego entre la paja seca, transformando el patio principal en escenario de una celebración improvisada. Doña Consuelo preparó chocolate caliente y pan dulce. Los peones sacaron guitarras y acordeones, y bajo el cielo estrellado, la comunidad de El Roble celebró no solo una victoria sobre la injusticia, sino el nacimiento de algo nuevo, algo hermoso, la unión de dos personas que, contra todo pronóstico, habían encontrado el amor en medio de la adversidad. Don Ramón y Lucía, en el centro de la celebración, se miraban con ojos que hablaban de un futuro compartido, de sueños que ahora parecían posibles, de una vida que apenas comenzaba. El anillo de rubí en el dedo de Lucía captaba destellos de las hogueras encendidas, como un recordatorio tangible de la promesa que se habían hecho. Y cuando, en un momento de relativa quietud, don Ramón tomó a Lucía de la mano y la llevó al centro del patio, todos supieron lo que estaba por venir. «Amigos», dijo el hacendado con voz clara y firme, «ustedes son nuestra familia, los testigos de nuestra lucha y ahora, espero, de nuestra felicidad. Hoy, bajo estas estrellas que han presenciado tantas historias, quiero pedirle formalmente a Lucía Hernández que comparta su vida conmigo, no como administradora de la hacienda, sino como mi esposa, mi compañera, mi amor». Un murmullo de aprobación recorrió la multitud. Lucía, con lágrimas de alegría en los ojos, miró a don Ramón como si no existiera nadie más en el mundo. «Sí», dijo simplemente, «sí, hoy y siempre». Y mientras los trabajadores estallaban en vítores y aplausos, don Ramón y Lucía sellaron su compromiso con un beso que prometía un futuro tan vasto y luminoso como el cielo estrellado que los cubría. En los días siguientes, tal como había prometido, Javier Mendoza retiró todas sus demandas. Las tierras de los Hernández fueron oficialmente reconocidas como propiedad legítima de Lucía.
La hacienda El Roble quedó libre de cualquier reclamación. Y así, en un glorioso amanecer de octubre, cuando Lucía Hernández se convirtió oficialmente en la esposa de don Ramón Aguilar, todos los presentes entendieron que estaban presenciando no solo la unión de dos personas, sino la culminación de una historia de resiliencia, de valor, de la inquebrantable capacidad del espíritu humano para renacer de las cenizas y florecer nuevamente. Porque Lucía, la joven que había perdido todo, había encontrado no solo un nuevo hogar, sino también su verdadero lugar en el mundo, junto al hombre que la amaba no por conveniencia o caridad, sino por quien era, por la fuerza y la bondad que había demostrado ante la adversidad. Y don Ramón, el hacendado solitario que había creído que su corazón estaba cerrado para siempre, había descubierto que nunca es tarde para empezar de nuevo, para abrirse a la posibilidad del amor, para construir un futuro diferente al que había imaginado. Queridos oyentes, esperamos que esta historia de amor y redención entre Lucía y don Ramón haya tocado lo más profundo de sus corazones. Hay algo verdaderamente inspirador en ver cómo dos almas heridas por la vida pueden encontrarse y, juntas, construir algo hermoso desde las cenizas del dolor. Para continuar esta jornada emocional, hemos preparado una playlist especial con historias igualmente cautivadoras que exploran el poder transformador del amor y la esperanza. Encuéntrenla haciendo clic a su izquierda. Si les conmovió esta historia de segundas oportunidades y coraje frente a la adversidad, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Cada día traemos nuevas narrativas que exploran los rincones más profundos del alma humana, celebrando siempre la capacidad de resiliencia que todos llevamos dentro. Nos encantaría conocer sus opiniones. ¿Qué momento de la historia les pareció más emotivo? ¿Con qué personajes se identificaron más? ¿Han experimentado ustedes mismos el poder del amor para sanar heridas que parecían imposibles de cerrar? Compartan sus reflexiones en los comentarios y cuéntenos qué tipo de historias les gustaría escuchar próximamente. Recuerden que, como Lucía y don Ramón, todos merecemos encontrar nuestro lugar en el mundo. Ese rincón donde somos amados y valorados por quienes verdaderamente somos. No pierdan nuestros próximos contenidos, donde seguiremos explorando los misterios del corazón humano y la belleza que puede surgir incluso de las experiencias más dolorosas. Los esperamos mañana con una nueva historia que promete dejarles una huella imborrable en el alma.